Hola a todos, ¿cómo están? Alianza Lima se despide de la Serie Río de la Plata con un triunfo nada más y nada menos que ante Colo-Colo, un equipo que no viene bien, pero sigue siendo Colo-Colo, un equipo con el cual Alianza Lima tiene pues unos lazos fraternos ya de décadas atrás. Un partido que deja muchísimo, muchísimo para el análisis desde un punto de vista táctico. Si quieres verlo desde lo colectivo, desde lo individual, hay mucho para hablar, así que vamos a empezar. No sin antes pedirte que por favor te suscribas a este canal, si te gusta este tipo de contenido, déjame tu like y déjame algún comentario si es que tienes algo que decir o si es que tienes alguna pregunta, ¿sí? Así que vamos con el análisis. A ver, empecemos hablando por la propuesta de Guede. Colo-Colo juega con un 3-5-2, ¿correcto? Teniendo a Vidal como último hombre para tener una salida limpia. Vidal te manda esos pases de 30-40 metros con izquierda, con derecha, y tiene unos carrileros interesantes. No vi al mejor jugador de Colo-Colo, que es Cepeda. No sé por qué no jugó. No me he informado, te soy honesto. No sé si está lesionado o cuál fue la razón. Pero bueno, ¿qué es lo que podemos decir? A ver, Guede en este tercer partido vuelve a experimentar, vuelve a probar cosas nuevas. Salió con una formación inédita que no había probado antes y dado el resultado, me imagino que todos lo ven como algo positivo, ¿cierto? ¿Funcionó lo que hizo? Yo creo que sí y muy bien. Y te voy a explicar por qué. En primer lugar, se enfrenta contra un equipo que juega un 3-5-2, ¿cierto? Entonces, él, entiendo yo, trata de neutralizar ese medio campo, ¿no? Porque es ahí donde este tipo de formaciones te genera superioridad numérica, ¿sí? Entonces, en esa fase defensiva, veíamos que Guerrero y Castillo quedaban como dos puntas, pero bastante abiertos. Detrás de ellos estaban Vélez y Gentile y formaban un cuadrado con Jesús Castillo y Chávez atrás, siendo Castillo y Chávez los dos jugadores más de contención, cada uno cubriendo su mitad de la cancha, de manera muy ordenada, ¿sí? Hasta acá tengan la foto de más o menos cómo estaba parado Alianza cuando no tenía la pelota. Luego, esa figura hacía de que tanto Castillo como Guerrero fijen a los dos stoppers abiertos y dejaban solo y expuesto a Vidal por el medio. Entonces yo creo que la intención aquí era de que Gentile se meta hacia el medio y busque ganar la espalda detrás de eh, Vidal. Yo creo que esa era la idea madre, que no se dio porque no tuvo ningún mano a mano Gentile, ¿cierto? Pero esa era, creo yo, la idea madre de qué hacer cuando roben el balón en esa circunstancia. Entonces, ese cuadrado estaba muy interesante, ¿no? Porque, claro, a veces parecía, desde la perspectiva de la cámara, que Guerrero estaba casi, casi como de extremo, hacia un lado. ¿Correcto? Y que Gentile estaba como centrodelantero, como falso 9. Pero eso es porque él estaba ocupando la posición que debería ubicar, donde debería estar ubicado el interior, ¿no? Pero bien metido hacia el medio, casi casi como si fuera un falso 9. Ese cuadrado le dio bastante orden al mediocampo de Alianza Lima. Le dio bastante orden. ¿Por qué? Porque esta vez, con Castillo y Chávez como anclas atrás, dos jugadores que tienen recorrido, y a mí me sorprendió Chávez, me sorprendió, porque esta vez que ya no estuvo solo en esa labor de marca, lo hizo bastante bien, pudo cubrir mucho mejor ese espacio o su lado, ¿no? Entonces, muy, muy, muy interesante, ¿no? La intensidad con la que buscan el balón, la intensidad con la que cubren los espacios, ¿no? Estos dos jugadores, nuevamente Castillo y Chávez, eh, por, fue bastante, bastante interesante. Y dejó notar también que Chávez no es un negado para el fútbol. Dio buenos pases, salió bien con el balón. Es más, por ahí incluso salió ruleteando en una de las jugadas. O sea, de verdad que me sorprendió. No quiero comparar con lo que pasó el año pasado
con Noriega, por supuesto, ¿no? Que pasó por esta misma historia en la que lo sacaron de la defensa al medio campo, todo el mundo criticó a Gorosito y ya sabemos cómo terminó la historia. No lo quiero comparar, pero algo le tiene que haber visto Guede para ponerlo en esa posición. Y queda claro que acompañado de Castillo, se puede ver su mejor versión en ese medio campo. ¿Sí? Lo más interesante en ese primer tiempo, por lo menos, estuvo en los pies de Vélez, porque él fue determinante para el gol y en las jugadas que crearon ocasiones de gol. ¿Sí? Y Vélez también tiene esa intensidad para retroceder. Vélez es un jugador bastante físico, tiene muy buena resistencia, está aquí y allá donde se le necesita, ¿no? Es un jugador que tiene bastantes recorridos, siempre está por ahí por donde está la pelota. Entonces, casi todo las jugadas de peligro tienen que ver un poco con Vélez en este primer tiempo. Esto hizo que haya mucho orden en esa fase defensiva. Colo-Colo no sabía por dónde entrar. En un inicio estaban buscando la espalda de Trauco, pero Trauco, sin muchos metros detrás de él, te hace una buena labor de marca. Sabe cubrir los espacios, si es que, o sea, no es que salte mucho, pero sabe usar muy bien los brazos en el aire, por ejemplo. O sea, como les digo yo, ¿no? No es que un jugador sea bueno o malo, sino que el entrenador tiene que saber dónde ponerlo, en qué contexto, ¿no? Para resaltar justamente las habilidades que lo hacen destacar. Así que eso fue, ¿no? Eso fue más o menos la propuesta que tuvo Pablo Guede. Bastante interesante, de verdad que bastante interesante. No me lo esperaba así. Mucha gente estaba pidiendo 2 volantes de contención, un 10, 2 volantes o extremos y un central en ataque. Pero este cuadrado que formaron al medio le permitía tener mucha flexibilidad, ¿no? Gentile, por ejemplo, asumió un rol que la verdad me sorprendió, porque yo siempre he dicho, él es un jugador que tiene que ir para adelante con metros hacia adelante, no tiene que bajar a pedir la pelota atrás porque no tiene control orientado, no recibe perfilado y juega con la cabeza enterrada en el piso. Pero ya en una posición que requiere intensidad, como es la de un interior, entonces él puede hacer un poco de eso que hacía la bandera, que es está arriba, está abajo, sube, baja una y otra vez de manera incansable y se puede mostrar como una opción abriendo espacios, fijando o jalando marcas. Entonces, bastante interesante esa propuesta. Ahora quiero hablar un poco puntualmente de algunos jugadores. Vizcarra tuvo varios fallos en salida, sobre todo en el primer tiempo, pero cuando le toca hacer lo suyo, que es tapar, es un jugador que siempre está muy atento, sobrio, está donde tiene que estar parado. Bien, lo de Advíncula te ofrece muchas de las cosas que no te ofrecía Enrique el año pasado, ese cambio de lado que hace para buscar a Castillo en el gol, excelente. Ya tiene ahí un recurso que Alianza Lima no tenía el año pasado. Lo de Chávez, muy interesante. Es más, incluso se dio el lujo de desdoblar en varios episodios del partido y se le ve mucho mejor acompañado con Castillo, ¿no? Mucho mejor acompañado con un jugador como Castillo y cubriendo solamente uno de los lados del campo. Perdón. Jesús Castillo, muy bien, otra vez, ¿no? Parece que los dos se acomodan muy bien en esa posición. En esa posición, perdón, ¿no? Y él es el primero en salir a la marca para hacer la presión alta, para la recuperación. Él es el primero en salir, como que Chávez quedaba un poquitito más atrás. Y por supuesto, pues que él tiene mucho más oficio en esta posición. Vélez, para mí, fue el más determinante en ataque, por lo menos en el primer tiempo, porque es un jugador, como les dije yo, con mucha movilidad y tiene mucho recorrido con el balón. Algo que le pasaba muy poco a Alianza Lima el año pasado. El único jugador que hacía esto era, bueno, en un contragolpe Castillo, si quieres, ¿no? Pero era Cantero. Y ahora, y otros jugadores hacían estos recorridos, pero más de una manera como más lateralizada. ¿Sí? Entonces, gran aporte el de Vélez. Y en Chile me sorprendió, a mí no me gusta, pero poniéndolo en el lugar y en la posición indicada, te puede rendir mejor.
Y yo lo he dicho en todos mis videos, en mis lives, etc. El entrenador tiene que encontrar las virtudes del jugador y hacerlas funcionar para que el equipo saque ventajas. Eso es lo que tiene que hacer. Utilizar esos recursos, esas habilidades de los jugadores, esos dones que tienen, en favor de una idea de juego puntual. Y si le encontró un espacio por el medio que le da intensidad, que permite tener un jugador que retrocede mejor, pues perfecto, ¿no? Perdemos un extremo, pero ganamos un buen interior. Perfecto. Y creo yo que desde lo táctico este debe ser el mejor partido que ha tenido Gentile. Para mí, ha perdido muchas pelotas. Bueno, ese es propio de él, de su desesperación, de su falta de manejo del estrés, de la ansiedad. Pero hoy día lo he visto mejor que en otros partidos. Por esa función sin pelota que le asignaron. Guerrero, ni qué decir, excelente. O sea, ese gol que mete Guerrero es una belleza de gol, no solo por cómo se concibe la jugada, sino que cuando le llega la pelota a él, en vez de pararla, levantar la cabeza, mirar quién está, ¿qué es lo que hace? Él ya tenía referenciado a Vidal, a quien lo había dejado unos 3 metros más atrás, y cuando le llega el pase, hace un control orientado, o sea, jala la pelota y ya está acomodado para patear. Eso es algo que no muchos tienen. Esa es una virtud que jugadores como él y muy pocos tienen, por lo menos en el fútbol peruano. Entonces, una belleza de gol. Hablemos un poquito de Anthony, porque es muy bueno para las anticipaciones, tiene recorridos bastante rápidos, pero por ahí a veces como que se le chispotea, ¿no? Hay que observarlo un poco más. A Montenegro, que también quería verlo el día de hoy, yo creo que es un jugador bueno, físico, mejor en ataque que en defensa, pero a veces le falta leer las jugadas con un poquito más de rapidez, ¿no? Tiene que ponerse un poquito más rápido en la lectura de las jugadas para ubicarse mejor, sobre todo a la hora de salir. Cari, lamentablemente, fue intrascendente, o sea, no lo vi. Cantero, que termina siendo, creo yo, el hombre del partido, ¿no? Porque fue muy determinante con el balón, generó espacios para recibir, tomó la responsabilidad de ser ese jugador que rompe líneas y que genera 1 contra 1, que, bueno, hasta el momento lo había hecho Vélez, y tiene un imán en el pie, o sea, le tiras una papaya y la pelota le queda pegada al pie, donde él quiera, para la izquierda, para la derecha, hacia atrás, hacia adelante. Muy bien Cantero. Muy bien. Creo yo que termina siendo el jugador destacado porque claramente le dio otro ritmo al partido y fue determinante con la asistencia y el gol. Girotti, mira, Girotti hoy no estuvo fino, desperdicia una jugada de contragolpe al final, ya al final creo que es casi en los descuentos, en la que tenía incluso superioridad numérica, pero nunca suelta el balón, o sea, teniendo opciones de pase. Tenía, si no me equivoco, a Carvajal corriendo detrás de él, y estaba más adelante, estaba llegando Cantero, Ramos también estaba ahí listo, y creo que le ganó un poco la ansiedad por meter un gol y termina desperdiciando la oportunidad. Pero se nota, ¿no? Cuando un jugador entra al campo y no está enchufado en ese partido, se nota. Ramos, muy bien, porque estuvo muy bien posicionado para ese gol. Estuvo donde tenía que estar para el gol. Y eso es él. Es un delantero de área, no es un jugador rápido. No hubo una contragolpe en la que queda, vamos a decir, no mano a mano, pues no, porque no llegó frente al arquero. Pero tenía para sacar ventaja y pues por su falta de velocidad lo llegaron a alcanzar y se desperdicia la oportunidad. Y Carvajal, interesante también, rápido, se desprende bien en ataque, tiene buenos centros, cosa que era raro en Alianza Lima antes de Trauco, pero bueno, ahí tienen ya esa opción. Y para mí es súper importante tener jugadores que centren bien. Ya la historia con Trauco, con Carvajal, con Advíncula es otra, porque tienes ahora más jugadores cabeceadores. No solamente está Guerrero, sino que también está Ramos y también está Girotti. Entonces tiene mucho sentido que traigan jugadores que tienen buen pie para los centros. Así que, bueno, no voy a alargar mucho más este video porque, claro, si he tratado de
no ser concluyente en las derrotas, tampoco lo voy a hacer en este partido. No voy a decir que ha sido un magnífico trabajo, porque igualmente es un partido de pretemporada, pero siento que Pablo Guede le ha callado la boca a muchas personas, ¿sí? Y no lo digo en mala onda, porque aquí todos tenemos una opinión, pero creo que mucha gente en la prensa peruana le dio con palo, lo catalogaron de talibán, lo compararon con Soso, con Mario Salas, prácticamente le dijeron que su Biblia era no sé, la palabra de Bielsa, etcétera. Lo juzgaron, lo criticaron por perder partidos amistosos que él mismo dijo eran para experimentar, ¿no? Y creo que les ha callado la boca el día de hoy, porque otra vez hizo un nuevo experimento y esta vez le salió bien. No creo que vaya a jugar así contra el Inter de Miami, creo que va a proponer una cosa diferente, porque estos son los pocos partidos donde no hay nada que perder. Luego, todos los partidos en los que juegue en adelante, después de su presentación en la Noche Blanquiazul, sí son por puntos y ya no va a poder experimentar tanto. Entonces, yo ahí le doy la razón. Este es el momento para hacer esas locuras, para probar. Y por algo lo hace, por algo quiere probar. Él sabe que el año pasado y el anteaño y el trasanteaño pasado hemos perdido muchos jugadores por lesión, por tarjetas rojas, etc. Así que, no sé, sí me parece interesante. Por lo menos interesante lo que está haciendo Guede. Así que esta vez le salió bien. Sabe que puede jugar con un cuadrado en el medio campo. Sabe que tiene a los jugadores para hacerlo. Tiene que afinar más. Y otra cosa, ¿no? Que también es una crítica hacia muchos periodistas que he escuchado. Es que algunos hablaron mucho de cómo Alianza Lima despilfarra dinero contratando delanteros. No sé si se fijaron que en una de estas jugadas Girotti quedó lesionado. No sé si ha quedado lesionado, pero algo le pasó en el tobillo aparentemente. Imagínate, ¿no? Por alguna razón pierdes a Girotti, tienes solamente a Guerrero, ¿y quién iba a ser su reemplazo si es que no estaba Ramos? O sea, estas son cosas que sí son súper importantes. Y además, ¿no? O sea, no es lo mismo estar perdiendo un partido, tener a Paolo Guerrero y meter un delantero más, cualquiera, que meter, por ejemplo, a un delantero como Girotti o como Ramos. ¿No? Ahí es que las defensas ya se tienen que preocupar un poco más, porque son jugadores que tienen otro nivel. Son jugadores que son perfectamente, en el caso de Ramos, exportable, con una trayectoria tremenda, la de Paolo Guerrero, y un jugador con mucho, mucho potencial por delante, como Girotti. Entonces, es también una crítica a esa crítica desmedida antes de, ¿no? Así que, nada, interesante este partido. Hay que mencionar también que Colo-Colo no juega bien, hay que decirlo también. No le faltó su mejor jugador, que es Cepeda. No sé exactamente por qué no jugó, pero tampoco es un buen equipo. O sea, como equipo, como funcionamiento, no te ofrece mucho todavía. Yo creo que está reestructurando el equipo un poco, probando algunas ideas el entrenador de Colo-Colo. Y esto a raíz de lo que pasó el año pasado, que creo que quedaron séptimos en el torneo y ni siquiera llegaron a clasificar a la Copa Sudamericana en su centenario. Así que, bueno, eso es todo lo que tengo que decir por ahora. No voy a ahondar más en detalles tácticos ni técnicos, pero creo que de todas maneras es un buen triunfo para Alianza Lima porque el partido fue bien ganado. Para mí hizo mejor, ejecutó mejor su rol en la cancha Alianza Lima que Colo-Colo el suyo, ¿sí? Así que nada, si te has quedado hasta acá y te ha gustado este análisis, por favor, déjame un like, suscríbete a este canal, activa la campanita, déjame tu comentario si es que tienes algo que decir y nos vemos en el próximo video o live. Chao.